Vamos a iniciar con el tema de una vez de hoy. Es un tema breve, pero muy importante. Es uno de los temas que más se ha dejado de practicar en la Iglesia Católica. Es uno de los temas que más se ataca fuera de la Iglesia Católica y es uno de los sacramentos de sanación. Escúchelo bien. Es uno de los sacramentos de sanación instituidos por nuestro Señor Jesucristo. Estoy hablando de la confesión de pecados, también conocido como sacramento de la reconciliación. ¿Por qué? Porque al confesar nuestros pecados nos reconciliamos con Dios, pero también en la antigüedad se le ha llamado el sacramento de la conversión o sacramento del perdón de Dios. Bueno, hoy vamos a iniciar hablando sobre el sacramento de la confesión de pecados, primero conociendo qué es el pecado, porque resulta que hay una grave confusión hasta en la misma Iglesia Católica sobre qué es el pecado, a tal punto que a mí se me acercan las personas y me preguntan, ¿qué es el pecado? Porque hoy día todo es relativo. Hoy día ya no hay una moral establecida porque la sociedad así nos lo da a entender. Y hoy día la gente le pregunta a uno, bueno, pero es que también, ¿qué es pecado mortal y qué es pecado venial? Porque la Iglesia también habla de pecado mortal y venial. Bueno, hoy vamos a ir definiendo un poquito de todo eso. Lo primero que debemos de entender del pecado es que existe un pecado original, el cual cometieron los primeros padres, Adán y Eva, y el pecado, más que el haber hecho, cometido, el probar el famoso fruto prohibido, el pecado era la desobediencia. Desobediencia a Dios, que les había indicado qué no hacer. Dios les había dado una prohibición, porque tal vez no era el momento para probarlo. Y entonces se da el pecado original, la desobediencia. Adán y Eva desobedecen a Dios, se apartan de la gracia de Dios. Habíamos visto en el tema del bautismo que el pecado original no es algo que la persona tiene, sino más bien que el pecado original es algo que la persona no tiene. En otras palabras, el pecado original es el menor de todos los pecados. ¿Por qué? Porque no es un pecado cometido, sino más bien que es un pecado asumido. Así lo hablan los teólogos. ¿A qué me refiero? Cuando Adán y Eva pecan contra Dios, se apartan de la gracia de Dios. Ellos se alejan de Dios. Y como ellos están lejos de Dios, sus hijos nacen sin la gracia de Dios. Podríamos decir que el pecado original es estar lejos de la gracia de Dios. ¿Qué hace el bautismo? Nos reincorpora a la gracia de Dios, a la comunión con Dios. Entonces, por eso es necesario el sacramento del bautismo desde niños, porque nos une al cuerpo de Cristo, porque nos quita el pecado original, dándonos la gracia de Dios y el Espíritu Santo. Un ejemplo claro en la misma Sagrada Escritura está con los hijos de Adán y Eva, que son Caín y Abel. Caín mata a Abel. ¿Por qué? Porque ya viene con una naturaleza caída, ya viene con inclinación hacia el pecado. Y aquí les voy a hacer la misma pregunta que le hace Caín a Dios. Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Caín le responde a Dios, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Eso es lo que le pregunta Caín a Dios. ¿Soy yo acaso
guardián de mi hermano? La respuesta es sí. Usted, hermano, es guardián del hermano que tiene la par. Y como es guardián, tiene que cuidarlo, tiene que corregirlo, tiene que enseñarle, tiene que amarlo, porque usted es el guardián del hermano. Entonces, aquí hay un problemita. Hoy día alguien está en pecado y ya el cristiano no le dice nada. Ah, no, él que viva su vida, yo vivo la mía, yo en mi casa y Dios en la de todos. Es un dicho muy bonito, pero lo que hace es simple y sencillamente no asumir su responsabilidad como cristiano de corregir al hermano que está en el error. Nosotros estamos llamados a corregir al hermano con amor. No significa por esto que usted se va a andar entrometiendo en todo lo que hace la persona, no, pero usted le llama la atención. Ve, hermano, eso que usted está haciendo no es correcto. Si el hermano lo escucha, como dice la palabra, has ganado un hermano. Lo ha ganado para el Señor. Nosotros estamos llamados a corregir. Y usted no tiene idea de cuántas personas siguen en el error porque no hay quien los corrija. Y creemos que si los corregimos nos estamos metiendo en la vida del otro. Pero el otro está esperando a que usted lo corrija. Y se los voy a poner así, todavía con mayor razón, padres a sus hijos. Nosotros como padres tenemos que corregir a nuestros hijos. ¿Qué es lo que pasa con la sociedad hoy día? Ya nadie le dice nada a los hijos. Ah, no, déjelo que crezca, que se lleve sus propios golpes de cabeza, porque nadie escarmienta por cabeza ajena. Mentira, ese dicho es una mentira. Nadie escarmienta por cabeza ajena, eso es mentira. Ciertamente, el que es cabezón termina experimentando por su propia cuenta. Usted puede aprender sin necesidad de haber cometido ese error. Y yo lo digo porque a mí me ha sucedido. Yo sé lo que es que algún hermano me diga, no haga esto para que no le suceda aquello. Y uno siguiendo el consejo, dicen que el que sigue consejo llega a viejo. Ve, ese dicho sí es muy cierto. Que sigue consejo, llega a viejo. Bueno, nosotros deberíamos de corregir al hermano en el error. Pero resulta que, además del pecado original, el cual es mencionado en Romanos 5:12, lo habíamos visto en uno de los temas, en Romanos 5:12, dice que el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, por cuanto todos pecaron. Es decir, por el pecado de Adán, el pecado ha llegado a todos los hombres. Ese es el pecado original. Pero existe también lo que se llama pecado venial y pecado mortal. ¿Qué es el pecado venial y qué es el pecado mortal? Vamos a la Sagrada Escritura, los que tienen la Biblia ahí a mano, abran su Biblia. En Primera de Juan, capítulo 5, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16 y 17. Primera de Juan 5, 16, 17. Voy a leerlo directamente de la Sagrada Escritura. Si alguno ve a su hermano en pecado, un pecado que no ha traído la muerte, ore por él, y Dios le dará vida. Hablo de esos pecados cuyo pecado no es de muerte, porque también hay un pecado que lleva a la muerte, y no pido oraciones en este caso. Toda maldad es pecado, pero no es necesariamente pecado que lleva a la muerte. Palabra de Dios. Esto lo estoy leyendo directamente de una versión latinoamericana, que es una traducción explicada, por así decirlo. Por eso tal vez noten alguna diferencia con algunas de sus traducciones. Sin embargo, su contenido es lo mismo. Dice que hay pecados que no llevan a la muerte y por esos pecados
les pido que oren. Pero hay pecados que llevan a la muerte y por esos no se les pide que oren. Mucho cuidado, porque a veces creemos que con solo orar ya todos los pecados me son perdonados. Cuidadito. Hay una gran diferencia entre lo que es un pecado mortal y un pecado venial. Se lo voy a poner con un ejemplo. Existe lo que se conoce como tumores mortales y tumores benignos o venial. El tumor mortal te lleva a la muerte. De hecho, para que un tumor mortal no lo mate a usted, tiene que ser extirpado quirúrgicamente con peligro de que vuelva a salir ese tumor mortal. En el caso del tumor venial, igualmente es un tumor, pero no lo va a llevar a la muerte. En ocasiones puede ser molesto, se puede agrandar, podría causar algunos dolores o algunas deficiencias en el cuerpo, depende del tipo de tumor, pero no lo lleva a la muerte. En la ciencia médica se le conoce como una patología, es decir, un cuerpo extraño dentro del cuerpo humano, algo que no debería de estar. Los dos son tumores, igual. Ahora bien, pongámoslo desde la parte espiritual. Está el pecado mortal y está el pecado venial. El pecado mortal, si no es extirpado quirúrgicamente, te puede llevar a la muerte. Es decir, hay que confesarlo. Ahora vamos a ver si Cristo enseñó que hay que confesar el pecado. Pero si no se confiesa, te lleva a la muerte. La paga del pecado es la muerte. Y cuando hablamos de muerte, estamos hablando del infierno. Punto. Un día de estos me escribió un hermano que estaba escuchando por la radio que un católico estaba predicando que una persona que muere en pecado mortal va para el purgatorio. Eso es contrario a lo que enseña la iglesia. El pecado mortal, así lo declara la iglesia, la paga es el infierno. Pero la iglesia no condena a nadie al infierno, esa es la diferencia. Entonces, la gente dice, bueno, es que la iglesia no dice que está en el infierno. Y ciertamente no lo dice. Que haya un 99% de posibilidades, pero ese 1% que queda es porque la persona se pudo haber arrepentido después de haberse tirado, o se pudo haber arrepentido antes de fallecer completamente. Entonces la iglesia siempre apela a la misericordia de Dios, pero de que va a pasar un ratito en el purgatorio no se lo quita a nadie. Ahora, ese es otro tema que vamos a tocar más adelante, el purgatorio. Ahora bien, el pecado mortal te lleva a la muerte. El pecado venial igualmente es una mancha, por así decirlo, en el alma, una patología en el alma del hombre. De manera que no está bien que esté allí. El pecado venial no está bien que esté allí. Pero como es venial, entonces es fácilmente eliminado. Para ver, se los voy a poner un caso muy claro. La gente nos dice, es que la Iglesia Católica le puso niveles a los pecados. Bueno, no es una cuestión de que la Iglesia lo enseñe, es que es lógico. Será lo mismo que yo vuelva a ver mal al hermano, cae mal. Será lo mismo que me caiga mal a que porque me cayó mal lo agarre y le pegue un puñete. ¿Qué es más grave? Por supuesto que el puñetazo, el golpe, es más grave. No es una cuestión de que la iglesia se lo inventó, es sentido común. Pero también no estamos diciendo que el que me haya caído mal por haberlo juzgado por la apariencia esté bien. No,
los dos son pecados. El que yo haya pensado mal del hermano es pecado. El que le golpee también es pecado. Pero una diferencia hay entre el daño directo que le hago al hermano y el daño indirecto que le hago al hermano. Aquí habla de que hay que orar por los pecados veniales. ¿Cuándo hacemos eso? En la misa, ya lo habíamos explicado, ¿verdad? En la misa, cuando hacemos el acto de contrición, nosotros decimos que hemos pecado. Y, bueno, decimos así: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, vean, me estoy confesando pecador, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho. ¿De qué? Pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Y oiga cómo termina. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Yo estoy pidiendo que oren por mí en la misa. Por eso dice Juan: si ven a un hermano que ha pecado, les pido que oren por él y les será perdonado el pecado. ¿Por qué? Estamos hablando de pecados veniales. Por eso es que podemos ir a comulgar en misa, porque si no, ni así, hay que hacer un acto de contrición y que sea de corazón. Porque muchas veces, sí, yo pienso en los pecados de obra, lo que hago, pero no me pongo a meditar en los pecados de pensamiento, malos pensamientos, malos deseos, tampoco en los pecados de omisión. ¿Qué son los pecados de omisión? Veo al hermano que está pecando y yo no le digo nada. Eso es omisión. En el derecho se le llama complicidad. Usted se vuelve cómplice del hermano. El domingo decía el hermano César en una predicación: Juan el Bautista le decía a Herodes: si yo no te digo tu pecado, yo me hago cómplice de ese pecado. ¡Qué torta! Nosotros debemos de confesarnos pecadores y debemos de arrepentirnos de esos pecados para no volver a caer en ellos. Eso es lo que tenemos que hacer. Arrepentirnos para no volver a caer en ellos. Que es muy rico andar comiendo gente, ¿eh? El chisme, y se presta, es fácil. Eso es pecado también. Solamente que hay pecado mortal y hay pecado venial. Una cosa es que usted esté comiéndose al hermano de algo que hizo y que todo el mundo se enteró, y otra cosa es que usted lo esté difamando con una mentira. La difamación es pecado mortal. Ah, viste a fulanito y era mentira. Eso es pecado mortal. Usted está levantándole un falso al hermano, pero resulta que sí era cierto, hasta en las noticias salió. Viste aquel expresidente. Bueno, hay cosas que son evidentes, pero también no son correctas. ¿Qué tengo yo que andar juzgando al hermano? No, que lo juzguen las autoridades o que lo juzgue Dios en el cielo. Pero eso yo también debería de corregirlo en mi vida. Aquí básicamente para conocer un poquito de lo que es el pecado mortal y el pecado venial. Vamos a ver en el Antiguo Testamento dos citas bíblicas que nos hablan de una prefigura. Ya en el Antiguo Testamento se practicaba la confesión de pecados. ¿Lo oyó bien? Ya en el Antiguo Testamento se practicaba la confesión de pecados. Vea cómo lo dice Levíticos 5:5 y Números 5:5. Vea qué fácil de aprendérselo. Levíticos 5:5, Números 5:5. Dice Levíticos: cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y para su expiación traerá a Dios por el pecado que cometió un cordero o una cabra.
como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Palabra de Dios. Vean ustedes cómo ya en el Antiguo Testamento se hablaba de que había que confesar aquello en lo que pecó. De hecho, la ley decía cierta cantidad de pecados, habla de un número de pecados, y dice que eso, en lo que pecó, tenían que ir con el sacerdote de la antigua alianza, confesar el pecado y sacrificar el cordero para la expiación. Hoy día nosotros tenemos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, amén. Cristo Jesús, Él es el Cordero de la expiación. Pero en el Nuevo Testamento también se tiene que confesar el pecado. Si bien es cierto, tenemos al Cordero, también tenemos que confesar el pecado. Aquí hay que hacer una diferencia entre lo que es el pecado y la consecuencia del pecado. Un caso bíblico es cuando David comete aquel grave pecado de escándalo y se enfrenta a Natán. David pues había tomado a la esposa de Urías, Betsabé, y sucede lo siguiente. Se le presenta Natán a David y dice 2 de Samuel 12, 13 al 14 lo siguiente. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Dios. Y Natán dijo a David: también Dios ha perdonado tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Dios, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Palabra de Dios. Noten que David se está confesando con Natán. Natán era sacerdote y profeta. Natán, sacerdote y profeta. Él se está confesando con Natán. Y Natán le anuncia, ciertamente, Dios te va a perdonar tu pecado. Pero a consecuencia de ese pecado, el hijo que iba a nacer de aquella relación iba a morir. Eso ocurre. Hay una confrontación y termina muriendo el hijo de David, el famoso Absalón, muere. Eso es lo que conocemos como la consecuencia del pecado. A veces pensamos que nuestro pecado no tiene consecuencias o no afecta a los demás. Cuidadito, porque sí, tiene consecuencias, nos afecta a nosotros y afecta al cuerpo de Cristo, porque usted está íntimamente unido al cuerpo de Cristo. Un ejemplito sobre la consecuencia del pecado. Un chiquito está jugando con su resortera, tirando piedritas a los pajaritos, que no debería, tirando piedritas a los árboles, pero le pega una piedra a la ventana del vecino. El joven, pues siendo un buen cristiano, llega donde su vecino y le dice: vecino, perdóneme, le rompí la ventana. Como el vecino también es un buen cristiano, le dice: hijo, tranquilo, yo lo perdono, pero págueme la reparación de la ventana. Hay una consecuencia del pecado, es lógico. Hay consecuencias por el pecado, entonces nosotros debemos de entender esa diferencia entre el pecado y su consecuencia. A nosotros se nos perdona el pecado, pero hay una consecuencia. Otro ejemplo más fácil. Padre, perdóneme, ¿por qué pecado? Le dice la jovencita al sacerdote. Quedé embarazada por fornicar. Está bien, mijita, yo te perdono tu pecado. Padre, pero ¿y el bebé? ¿Qué? ¿Ahora qué? Consecuencia del pecado. Una buena consecuencia, porque todo hijo es una gran bendición, amén. Bueno, esa es el pecado y la consecuencia.
Ahora vamos a ver en el Nuevo Testamento qué sucede. Juan el Bautista, al igual que Natán, era sacerdote y profeta. Recuerden que Juan el Bautista es levita, es el hijo de Zacarías, un sacerdote levita, por lo tanto él es sacerdote y además de eso, él es profeta. Vea lo que hacían en el Nuevo Testamento con Juan el Bautista cuando iban a bautizarse con él. En Mateo 3:3 y en Marcos 1:5 dice, eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Palabra de Dios. Entonces, quiere decir que la práctica ya venía desde los judíos. No es algo que se lo inventó la Iglesia Católica en el siglo X, no. Es una práctica que viene desde el Antiguo Testamento. Vamos a ver qué sucede con Jesucristo y el perdón de los pecados, porque a partir de este momento empezamos a ver ya el tema como tal, la revelación en el Nuevo Testamento sobre la confesión de pecados. En Mateo, capítulo 9, versículos 2 al 8, dice lo siguiente. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Palabra de Dios. Pregunto, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle al paralítico, levántate y anda. Los pecados, por supuesto, porque es nada más de decirlo. Mientras que en el otro caso se necesita de algo extraordinario, un milagro sobrenatural. Pues Jesucristo, para demostrar que Él tiene el poder de perdonar los pecados, dice el versículo 7, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a... Entonces él se levantó y se fue a su casa. Palabra de Dios. Cristo demuestra que tiene el poder para perdonar, para absolver los pecados, haciendo un milagro extraordinario. Cristo demuestra que Él tiene ese poder. Claro, para los judíos, decir que Cristo tenía el poder para perdonar pecados era una blasfemia. ¿Por qué? Porque solo Dios perdona el pecado. De hecho, en la antigua alianza, la persona le decía el pecado al sacerdote, pero el sacerdote no se lo absolvía. No había una absolución. Solo Dios perdona pecados. Cristo es Dios. Y porque es Dios, tiene el poder para perdonar los pecados. De hecho, eso sigue hoy día. Todavía en la Iglesia Católica. Solo Dios tiene el poder para perdonar mis pecados. Amén. Lo que pasa es que algunas personas malinterpretan el sacramento de la reconciliación, la confesión de pecados, y creen que es el sacerdote, él mismo, el que me está perdonando. Ahí es donde está el problema. Pero vean cómo concluye el versículo. En el versículo 8, Mateo 9, 8, oiga lo que dice la gente de lo que Cristo ha dicho. Y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios
que había dado tal poder a los hombres. Palabra de Dios. Oiga, la gente se maravilló porque Dios le había dado tal poder a los hombres. Que yo sepa, solo Jesús estaba ahí. Pero dice hombres, porque ellos sabían que ese poder Cristo se lo había dado a los apóstoles. Ya lo vamos a ver. En Juan capítulo 20, versículo 21, 22 y 23, apréndaselo de memoria, como contando. Juan 20, 21, 22 y 23. Repítalo. ¿Ya se lo aprendió? ¿Que dónde habla de la confesión de pecados? Juan 20, 21, 22 y 23. Así de fácil. Vea lo que dice el texto bíblico. Entonces Jesús les dijo otra vez a los apóstoles: paz a vosotros. Como el Padre me envió, así también los envió a ustedes. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les son perdonados. Y a quienes se los retengan, les son retenidos. Palabra de Dios. En la versión Reina Valera, la palabra perdonen fue cambiada por otra. Yo recuerdo que yo estoy leyendo este texto cuando no era católico, en una Reina Valera, y decía: a quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Yo recuerdo que yo me pregunté: ¿qué es esto de remitir? Remitiereis. ¿Qué palabra más extraña? Entonces se me ocurrió ir y profundizar un poquito en lo que dice el texto bíblico. Me fui a un diccionario, busqué la palabra remitir y de casualidad era un diccionario de estos lengua española. Decía remitir igual a perdonar y entre paréntesis perdonar pecados. A mí me pareció muy extraño, siendo un protestante, que se utilizara una palabra tan complicada y poco conocida para traducirla en la Biblia, si lo que ellos pretenden es poner la Biblia a la facilidad de todas las personas, hubieran buscado una palabra más sencilla, más entendible para esta traducción. Pero no, prefieren poner remitir los pecados. ¿Saben por qué? Porque si le ponen a quienes ustedes perdonen los pecados, suena demasiado católico. Y como es demasiado católico, hay que buscar cómo engañar, hay que buscar cómo confundir. Mucho cuidadito con las traducciones no católicas. Las Biblias al español, versión católica, usan la palabra perdonar. Noten lo siguiente, Jesús les dice: como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. ¿Cristo perdonó pecados, sí o no? Sí. Entonces el Padre lo envió a perdonar pecados. Y así como el Padre lo envió a Él, también Él los envía a ellos. Ahora, perdonan los pecados porque ellos tienen mucho poder, mucha fuerza, porque son muy vivos, muy inteligentes. No, porque Él les da la asistencia del Espíritu Santo. Dice, sopló sobre ellos el Espíritu Santo. La garantía de nosotros de que nuestros pecados son perdonados viene del Espíritu Santo, que es Dios. Por eso en aquella oración que se nos hace durante la absolución, dice, por el perdón de los pecados que concediste por medio del Espíritu Santo. Dice la oración del sacerdote, la remisión de los pecados por medio del Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo está actuando, limpiando, borrando a aquella persona
el pecado por medio de la absolución. Ahora bien, yo recuerdo que esto yo se lo pregunté a un pastor. Pastor, dígame una cosa, es que esto pareciera que está hablando de la confesión de pecados. Y él me contestó, no, es que usted lo está malinterpretando. Aquí lo que dice es que si usted recibe a Cristo como Señor y Salvador, le son perdonados todos sus pecados. ¿Y la segunda parte? Porque dice, y a quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. No, eso lo que significa es que si usted no recibe a Cristo como Señor y Salvador, ya no le serán perdonados los pecados. Yo recuerdo que yo me quedé así como con un mal sabor de boca. Esto no me suena, esto está raro. Yo entiendo, o sea, sin necesidad de interpretarlo. Vamos a ver si se entiende. A quienes ustedes perdonen los pecados, les son perdonados. ¿Se entiende? A quienes ustedes se los retengan, les son retenidos. ¿Se entiende? Bueno, la iglesia tiene la autoridad tanto de absolver los pecados como retenerlos. Poníamos el ejemplo de la semana pasada. El aborto es un pecado que se retiene. Si alguien cae en pecado de aborto, colabora con un aborto o se presta para el aborto, cae en excomunión late sententiae, es decir, que queda excomulgado en el momento. No puede comulgar. ¿Por qué? Porque ha cometido un pecado gravísimo. La iglesia ha dicho, este pecado no puede ser perdonado excepto por un obispo o a quien el obispo deje a cargo. ¿Verdad? El obispo podría decirle a un presbítero que absuelva el pecado, pero normalmente es muy delicado y se tiene que hacer un escrutinio de la persona si de verdad está arrepentida. Ahí hay pecados que están siendo retenidos. Y antes todavía se daba más en otros temas de pecado, pero la iglesia ha concluido que hay pecados que son gravísimos, como el aborto. Pero recuerdo que me topé con un texto bíblico que hablaba sobre la confesión de pecados literalmente, que había que decir los pecados. Eso está en Hechos, capítulo 19, versículo 18. Hechos 19, 18. Dice así: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus pecados. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron. Palabra de Dios. Note lo siguiente. El texto es claro. Dice que venían confesando sus pecados y dando cuenta de lo que habían hecho, a tal punto que se menciona que algunos practicaban la brujería. Era evidente que ellos se confesaban, decían el pecado. Ahora, en la antigüedad se practicó la confesión pública y la confesión privada. La confesión pública era un hermano que llegaba y delante de toda la asamblea decía: yo le puse los cuernos a mi esposa, y llegaba la esposa y ¡ah! La iglesia entendió que no era la mejor manera y lo sometió, porque tiene la autoridad de atar y desatar de forma privada. La iglesia dice: no, mejor continuemos con la confesión privada. Pero hubo épocas en donde el penitente, óigalo bien, duraba 1 año haciendo penitencia para que el pecado le fuera perdonado. En los primeros siglos. ¿Se imagina que usted, el sacerdote, le diga hoy que en lugar que le dice rezate una Ave María y 3 Padres Nuestros, o al revés, un Padre Nuestro y 3 Aves Marías, que le diga tiene que rezar un rosario todos los días por 1 año para que quede absuelto? No, y las penas, ¿verdad?, los sacrificios que se le solicitaba hasta entregarse a las autoridades. Hoy día todavía eso se da. Hay sacerdotes que de penitencia le han dicho a un homicida: tiene que entregarse a la cárcel.
Y si ese pecador busca otro sacerdote para que le cambie la penitencia, aquella confesión no tiene validez. Mucha atención, porque hay algunos que juegan de vivos. Es que este es más suavecito. Entonces le voy a contar a él mis pecados para que no me ponga una penitencia tan fuerte. Mucho cuidado. Con este sacramento no se juega. El sacramento de la penitencia es serio. No estamos engañando al sacerdote. Estamos tratando de engañar a Dios. Muchos van a decir, yo no me confieso con un pecador igual que yo. Yo cuando no era católico, yo decía, yo no me confieso con un pecador igual. No, yo no decía igual, yo decía peor que yo. Porque para mí los sacerdotes eran lo más malo que había en este mundo. Y cuidadito, si nos echábamos ahí un pulsillo para medirnos, terminaba perdiendo. Pero hoy día yo puedo volver a decir que yo, Eddie Villalobos, hoy día siendo católico, yo también, yo no me confieso con un pecador igual que yo. No, para nada. ¿El sacerdote es pecador? Sí, claro, también peca. Pero cuando yo me confieso, no me estoy confesando con un pecador igual que yo. ¿Por qué? Porque dice Lucas 10:16, el que a vosotros escucha, a mí me escucha. Y el que a vosotros desoye, a mí me desoye. Palabra de Dios. Cuando yo escucho al sacerdote, no escucho al pecador, no. Cuando yo escucho al sacerdote, escucho a Cristo que me dice, yo te perdono tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es Cristo en el sacramento de la reconciliación el que me perdona los pecados. Amén. Y para que no quede duda, también lo dice Pablo en 2 Corintios 5:18. Recuerden que la confesión de pecados es llamada el sacramento de la reconciliación. Y dice Pablo en 2 Corintios 5:18, y todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. Así que, versículo 20, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios hablase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Palabra de Dios. Pablo dice que él es embajador de Cristo, como si Dios mismo estuviese hablando a través de él. Por eso es que la Iglesia dice que los sacerdotes actúan in persona Christi, es decir, en la persona de Cristo. El sacerdote no es el que absuelve el pecado. Es que el sacerdote nunca dice, yo el padre Marco te absuelvo, ¿verdad que no? Yo el padre Julio te absuelvo, ¿no? Cuando ellos nos dicen, yo te absuelvo los pecados, ese yo es Cristo el que lo está diciendo. Yo Cristo, in persona Christi, yo te absuelvo tus pecados en el nombre que está por sobre todo nombre, que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vea, amén. Todos los pecados le son perdonados. Es un gran misterio, es un gran milagro que se da durante la confesión de pecados. Cristo mismo es el que está derramando su gracia por el poder del Espíritu Santo sobre el penitente. Esta es buena, esta es buena. Es que a mí Jesús me perdonó de todos mis pecados una sola vez y para siempre. Es decir, yo ya no necesito hacer nada por mis pecados futuros, porque Cristo ya los pagó por mí en la cruz. El argumento es bueno. O una de dos, o la persona ya no vuelve a pecar en su vida, no vuelve a pecar, o peca y cree que Dios es un Dios alcahueta
que le deja pecar lo que le dé la gana. ¿Dios es alcahueta? No, ¿verdad que no? ¿Misericordioso? Eso sí, Dios es misericordioso, pero además de misericordioso es justo. Es un Dios de misericordia y de justicia. Si usted le quita uno de esos dos atributos, lo convierte en una alcahueta o lo convierte en un implacable. Si Dios aplica la justicia, todos vamos al infierno. Si Dios aplica la misericordia, todos vamos al cielo. Pero como Dios es perfecto, en los dos lados aplica justicia y misericordia. ¿Cómo? Dios tiene misericordia con los que se arrepienten para no volver a andar en pecado. Es ahí donde se aplica la misericordia. Usted no se arrepiente, se le aplica justicia. ¿Se arrepintió? Misericordia. Bueno, tiene que ver que demuestre que de verdad está arrepentido. ¿Cómo? Confesándose. Si usted no tiene la humildad, característica cristiana, de reconocer sus pecados con el hermano, si usted no tiene esa humildad, ya demuestra falta de arrepentimiento. Pero si usted quiere demostrar esa humildad, lo hace confesando los pecados con el sacerdote. Amén. Santiago 5:20. Oiga lo que dice. El que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Palabra de Dios. Mucha atención. Si yo ayudo a un hermano a que salga del pecado, estoy ayudando a esa alma a que salga de la muerte. Pero además de haberlo ayudado, estaría cubriendo multitud de pecados. Es decir, muchos pecados que yo pude haber cometido me son perdonados por ayudar a otro hermano a salir del error, a salir del pecado. Pero no era que Cristo ya había pagado una vez y para siempre. Sí, pero yo colaboro con la salvación de Cristo. Yo colaboro con la gracia del Señor. Él derrama su gracia para que yo tenga la fuerza de salir del pecado, para que yo tenga la fuerza de ayudar al hermano a que también salga del pecado, para que yo tenga la fuerza de reconocerme pecador. Ahí está la diferencia. Santiago 1:15, hablando de la concupiscencia. Después la concupiscencia, cuando ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, una vez consumado, engendra la muerte. Palabra de Dios. El ser humano está inclinado hacia el pecado. Eso es lo que se llama concupiscencia, porque fue lesionado. Recuerdan que hace poco a mí me operaron de una hernia, ¿recuerdan? Y un día de estos hizo mucho frío. Ya yo tengo casi 2 meses de haberme recuperado de la operación, pero hizo tanto frío que me empezó a doler la herida. Y entonces me dice mi esposita, y espérese, porque aunque pasen los años, le va a volver a doler cada vez que hace frío. Así es la concupiscencia. El pecado original, la experiencia del pecado en el hombre, le ha dejado una marca en el alma, que cada vez que está frente a la tentación, le duele, se inclina. Es decir, el ser humano está propenso al pecado. Por eso Cristo dice, el espíritu es animoso, pero la carne es débil. Entonces nosotros, como seres humanos, sabemos que pecamos. La cuestión es esta. ¿Por qué les estoy hablando de esto? Una de dos. O ninguno de nosotros se va a salvar. Ninguno de nosotros se va a salvar porque recurrimos nuevamente al pecado. O Cristo ya sabía que íbamos a pecar. Y por eso le dijo a los apóstoles, a quienes ustedes perdonen los pecados, les son perdonados. Y a quienes ustedes se los retengan, les son retenidos. De hecho, Pedro le pregunta, ¿y cuántas veces, Señor? ¿Qué dijo Jesús?
70 veces 7. Eso significa siempre. Pedro seguramente decía, si a mí me vienen más de 7 veces aquí, ya no los vuelvo a perdonar. Y Jesús le dijo, no papito, 70 veces 7. ¿Significa que somos unos carebarros porque siempre vamos a confesar lo mismo? No, un momentito. Cada vez que usted se confiesa para no volver a pecar, para no volver a caer en ese pecado. ¿Sí o no? Los veo como que dudando. Bueno, es que como sabemos que está la concupiscencia en nosotros, sabemos que nos inclinamos. Pero si su intención es esta, se lo voy a poner así. Usted dice, hoy es viernes, dice usted, hoy es viernes. Mañana confiesan. Voy a irme de fiesta, me voy a levantar ahí patas vueltas, o no sé, me porto mal y mañana me confieso y el domingo voy a misa y comulgo. Cuidadito. Con el sacramento de la reconciliación no se juega. Y eso es jugar con el sacramento de la reconciliación. No. La Iglesia lo que enseña es, usted arrepentido de corazón, con propósito de enmienda y deseo de no volver a pecar, se confiesa para no volver a pecar. Si después de que usted se confesó, volvió a embarrarla, arrepiéntase de nuevo. Si lo que dice la Escritura es que el justo cae 7 veces, pero ¿sabe qué hace el justo? Las 7 veces se levanta. Es decir, no es quedarse en el pecado, es levantarse y seguir adelante. Y yo les voy a compartir una experiencia personal. Yo sé lo que es reincidir en un pecado, confesarlo, y yo me pregunto, pero Señor, ¿por qué es que vuelvo a caer? Y le preguntaba yo a un sacerdote, usted no se preocupe, usted siga viniendo. Bueno, está bien, padre, yo sigo. Y seguía confesando el mismo pecado. Pasó el tiempo y en lo que menos me esperaba, ya no lo estaba cometiendo. La gracia de Dios se había derramado, solamente que a veces la herida es tan profunda que sanarla cuesta mucho. Entonces es ahí donde la gracia va trabajando poco a poco, sanando. Y por supuesto, hay pecados que no debería de repetirse, pero el Señor nos da la gracia del sacramento de la reconciliación para perdonar nuestros pecados. No es una alcahuetería, no, porque el propósito es no volver a pecar. El acto de contrición que hacemos, o el yo pecador, ya no el que decimos en la misa, sino cuando decimos, Jesús mi Señor y mi Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en tu infinita misericordia que me has de conceder el perdón de mis culpas y llevar a la vida eterna. ¿Ven cómo las oraciones de la Iglesia Católica tienen sentido? Claro, si las repetimos solo por repetirlas, no tiene ningún sentido. Pero si las decimos de corazón, de verdad tienen gran valor y enseñanza para nuestra vida. Vamos concluyendo con cómo hacer una buena confesión. Número 1, arrepentimiento. Si usted no está arrepentido del pecado, nada vale la confesión. Ahora, no espere a sentirse arrepentido para ir a confesarse, espérese. Porque muchas veces, cuando la gente dice, ay, es que yo la verdad no me siento arrepentido, yo no me voy a ir a confesar, van dejando la confesión, la van dejando y nunca van a confesarse. Pero cuando dicen, bueno, voy a confesarme, tal vez ni está arrepentido,
llega, se pone de rodillas delante del altar y la gracia se derrama para que usted se arrepienta del pecado. Yo conozco personas de 30 años de no confesarse. Llegaron a un templo, se pusieron de rodillas, empezaron a llorar, se dieron cuenta que había confesiones, se confesaron y nunca más. Para la gloria de Dios. ¿Para qué esperar 30 años? Nosotros que tenemos la facilidad y tenemos la cercanía de los sacerdotes, deberíamos de recurrir frecuentemente a ellos. ¿Cuánto? Bueno, algunos creen que la iglesia ha dicho una vez al año. No, eso es para la Madre Teresa de Calcuta, nuestra santa del cielo. Bueno, y ella se confesaba todas las semanas. Ella, Juan Pablo II, todas las semanas se confesaba. Ahora, yo no sé qué confesarán, porque yo me los imagino que, no sé, rompí las medias, o no sé si eso será pecado, pero yo me imagino que algo confesaban. Hay muchos pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión. Hay muchos pecados. Bueno, nosotros, por lo menos, no sé, una vez al mes. Eso de una vez al año es como para que ya no digan que la iglesia no dijo. Pero por lo menos una vez al mes. Ya si usted es que ya casi tiene aureola, no sé, ¿verdad? Tal vez un par de meses. Pero yo les diría, una vez al mes, una vez cada 15 y el que puede, una vez por semana. Primero, arrepentimiento. Segundo, examen de conciencia. Usted toma los mandamientos de la ley de Dios y hace un examen de conciencia. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. Por ejemplo, los que prefirieron el partido del fútbol antes que a Dios en el curso de respuestas católicas. Que se vayan a confesar de ese pecado casi mortal con peligro de excomunión. Bueno, no tanto así, pero ¿dónde está mi corazón? Allí está mi tesoro. Y yo, ¿sabe qué? Les quiero dar un aplauso a ustedes hoy por ser firmes, valientes, nada los mueve. Aquí están siempre. Claro que más de uno se vio tentado, ¿verdad que sí? Nos dice la hermana que ella fue evangélica, los papás de su marido, testigos de Jehová. Y para ellos, si usted peca, va para el infierno. O sea, misericordia, cero. ¿Verdad? Pero, ¿qué les podemos decir a estos que creen que una vez recibido a Cristo, yo ya no peco? Es que hay una parte, de hecho, en Primera de Juan, que dice que los cristianos ya no pecan. Entonces ellos interpretan que ya los cristianos ya, aunque pequen, ya no pecan, unos. Y otros es que si peca siendo cristiano, va para el infierno. Pero el mismo Juan lo explica, iniciando su carta, en Primera de Juan 1.8, Primera de Juan 1.8, oiga qué rico que lo dice. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 9. Pero si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Palabra de Dios. La misericordia de Dios es eterna. Como decía el hermano César, en esta vida, punto. En esta vida usted implore la misericordia de Dios. Así lo dice el Papa Francisco. Hoy día la gente no quiere alejarse del pecado porque cree que Dios no lo va a perdonar. No, usted busque el perdón de Dios. Hasta el último momento usted busque la misericordia de Dios.
Después de esta vida viene el juicio. Después de esta vida. Pero si usted apela a la misericordia de Dios, Dios va a ser misericordioso y nos va a perdonar. Si usted está en esta vida y le ha sido revelado que Cristo ha instituido un ministerio sacerdotal para la absolución de los pecados y no recurre a Él, sabiendo que existe, se puede condenar. Así se lo digo. Si usted no recurre a Él, sabiendo que existe, se puede condenar. Ahora, si lo recibe, recibe muchas gracias abundantes en su alma. Porque la iglesia cree que, por ejemplo, un evangélico puede alcanzar salvación, porque la misericordia de Dios es infinita, pero él no ha recibido el perdón de los pecados por medio del sacramento. Entonces, si bien es cierto, puede recibir la salvación, el católico, hablando de estos hermanos que hablan de la seguridad de la salvación, si usted se pegó una buena confesada, usted sabe que, vea, tiene puertas abiertas allá con San Pedro. Amén. Ahí está la diferencia. Cristo ha puesto este sacramento especialmente para el perdón de nuestros pecados. Si recurrimos a Él, tenemos seguridad absoluta que nos ha absuelto el pecado. Por eso debemos de confesarnos. Punto número 3. Dolor de los pecados. Ve, hermano, hay muchos que no les duele el pecado. Recuerdo una vez un hermano que me decía: Eddie, desde que yo conocí a Cristo, me dio la paz, pero ahora no me deja en paz. Porque antes yo pecaba y yo me revolcaba en el pecado y yo me sentía riquísimo, me dice. Pero ahora yo peco y no tengo cara. Me siento sucio, me siento mal con el Señor. Yo le dije: hermano, dele gracias a Dios, porque en el momento que usted empiece a pecar y se sienta otra vez como si nada, se lo llevó el pisuicas. Es que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Dios lo que quiere ver es que nosotros nos arrepintamos del pecado, de corazón, que nos duela. ¿Usted ha visto la película La Pasión de Cristo? Sí. ¿La han visto? ¿Han visto los latigazos? ¿Cómo la corona de espinas es incrustada en el cráneo del Señor? ¿Cómo le perforan las manos con los clavos y en los pies? Cada vez que usted peque, haga lo siguiente: recuerde que Cristo sufrió de esa forma tan tortuosa y peor por cada uno de esos pecados. Cristo entregó su vida en la cruz por esos pecados. Cristo no murió en la cruz porque los judíos lo crucificaron o los romanos lo crucificaron, no. A mí nadie me quita la vida, dice el Señor. Yo la entrego voluntariamente. Cristo entrega su vida por nosotros, por nuestros pecados. Y lo único que nos pide es que confesemos nuestros pecados, que nos reconozcamos pecadores, que nos arrepintamos de corazón por esos pecados. Número 4, propósito de enmienda. Oiga, esta yo me imagino que es nueva para más de uno. Propósito de enmienda. ¿Hay que reparar el pecado? Sí. Hay que buscar la manera de reparar el daño que hemos hecho, ya sea directamente a la persona a la que le hicimos daño o de alguna manera por medio de otras personas. Pero hay pecados que
¿cómo hago para repararlos? Es la historia aquella que contaba Salvador Gómez, de una señora que llegó y le dijo al padre: padre, vieras que yo levanté un falso en contra de la vecina, dije mentiras sobre ella, y todo el vecindario se dio cuenta. Le dice el padre: bueno, mijita, yo te perdono tu pecado, pero de penitencia tienes que agarrar una de tus gallinas y desplumarla, tomar las plumas y arrojarlas al viento. Y luego de que la has arrojado al viento, tienes que irte y recoger una por una y volvérselas a pegar a la gallina. Le dice la señora: pero padre, eso es imposible. Igualmente es imposible reparar el daño que usted ha hecho, porque tendría que ir persona por persona contándole que usted fue la que le levantó la mentira, la injuria a esa persona. Hay pecados que aunque usted se arrepienta, ¿cómo los va a pagar? Espérese en que cuando venga la parte de escatología, vamos a ver el tema del purgatorio, que no es jugando. Muchos piensan: ay, un ratico ahí bronceándose, me llevo bloqueador. Cuidadito, porque si bien es cierto, no es una sucursal del infierno, tampoco es nada bonito. Vamos a verlo, es un tema muy interesante, muy importante que debemos de tocar. Número 5, cumplir con la penitencia impuesta. Nos debemos de proponer reparar el daño ocasionado y también cumplir la penitencia impuesta por el sacerdote. Así sea un Padre Nuestro y 3 Aves Marías, debe de hacerlas. Si no lo hace, no cumple con todo el rito de la confesión o el sacramento de la reconciliación. Para que sea absuelto, tiene que cumplir la penitencia, a menos que el sacerdote le dé una penitencia ya como un ejercicio espiritual, ¿verdad? Bueno, todos los días récele a la Divina Misericordia a las 3 de la tarde. Entonces, claro, todos los días a las 3 de la tarde. Pero ya es porque es más como un consejo del sacerdote para hacer ejercicios espirituales, no tanto como una penitencia, ¿verdad? Porque es a largo plazo. En ese momento usted ya cumple con la penitencia. A veces el sacerdote no da ninguna penitencia. Yo he ido de sapo y le he dicho: padre, ¿no me va a dar alguna penitencia? Vaya, ore unos 15 minuticos. Gracias. Lo que sí yo no me voy es si no me da la absolución. Es decir, solo que me diga: ay, no, usted es demasiado pecador, váyase de aquí y vuelva cuando esté arrepentido. Pero si el sacerdote me dice: no, tranquilo, eso no es pecado, y yo tengo claro que es pecado, yo tengo claro que es un pecado mortal, está bien, padre, regáleme la absolución. No, pero tranquilo, no se preocupe, padre, deme la absolución. A mí no me importa si él no cree que eso es pecado o no, pero que me dé la absolución, porque por habérmela dado, quedé libre de pecado. Él que le dé cuentas al Señor si cree que eso es pecado o no. Yo tengo conciencia clara de que es pecado, y yo tengo que confesarlo. Cuidado, porque verdad, hay sacerdotes muy santos que nos dan buena dirección espiritual, nos corrigen, algunos hasta nos jalan las orejas, qué rico, qué bueno. Pero también hay algunos ahí como que relax. Confesar el pecado es decir el pecado, no es dirección espiritual. A veces el sacerdote da confesión y dirección, pero realmente usted debería de llegar ya con, usted sabe qué hizo, ¿verdad? Y decir: padre, vea esto, esto y esto. El padre
debería decirle, yo te absuelvo tus pecados. Es rapidito. Pero, gracias a Dios, la iglesia también ha meditado y ha considerado que en ocasiones es importante la consejería. Entonces sí, el sacerdote llega y nos da 5, 10 minutos. Sean considerados con los 20 hermanos que están haciendo fila. Porque resulta que llegan a confesarse y empieza la tertulia. Padre, y es que mi marido y mis hijos, y resulta que la doña, que la suegra, que... Empiezan a contarle los pecados de los demás. Tardan 20 minutos y las confesiones eran solo 30 minutos para confesar. Entonces, seamos, ¿verdad?, considerados con los demás hermanos, tratar de durar lo más 5 minutos cuando hay consejería. Hay padrecitos que les gusta, hablan un poquito más de lo debido y empiezan a contar y a decirle, bueno, yo en ocasiones, a mí me da pena con los demás hermanos. Entonces, donde yo ya veo que como que hay mucha cosa, no es dirección espiritual, para eso usted puede sacar una cita en la casa cural y pedir que le den dirección espiritual. Normalmente le dan 30, 40 minutos, hasta 1 hora, se hace con cita, y ahí sí usted puede llegar y, padre, es que con mi esposo, mis hijos, la suegra, no sé, el hermano de la iglesia, ahí ya puede haber una comunicación más abierta, más grande, ¿verdad? Entonces, cuando se puede, reciban la dirección espiritual. Cuando no, cuando ustedes ven que hay muchas personas y no se puede, pues no. Pecado perdonado, pecado borrado. Es decir, una vez que usted confesó un pecado, ya ese pecado no cuenta, ya ese pecado fue borrado. Pero nosotros somos los que volvemos a recordar el pecado, somos nosotros. Pero el pecado ya fue perdonado, ya eso es más de sanación interior, ¿verdad? Perdonarme a mí mismo por el pecado cometido. Hagamos una cosa, les voy a pedir un favor, cierren sus ojos. Por favor, ciérrenlos, no tenga miedo, nada va a pasar, ciérrenlos. Imagínese que usted está viendo su alma recién bautizada. Es un alma blanca, pura, limpia, resplandeciente de la luz de Cristo. ¿La ve? Ahora imagínese, cada vez que usted peca, esos pecados que a veces llamamos mentirillas blancas, se convierte en una mancha. Cada vez que usted ha mentido, 5, 10, 15, 20 veces, se está convirtiendo en una mancha en su alma y cada vez se va haciendo más grande esa mancha. Pero ahora imagínese que usted ha caído en un pecado mortal y se ve una mancha negra en esa alma. Cada vez que usted peca, esa mancha se va haciendo más grande y su alma se va oscureciendo. Ahora imagínese que llega usted a confesarse, pero una buena confesión. Usted llega con esa carga que nos está tirando abajo y lo descargamos por completo. Cuando el sacerdote nos da la absolución, volvemos a estar blancos como la nieve, puros, sin mancha alguna. Cuando el sacerdote nos va a dar la absolución, el sacerdote hace esta oración. Generalmente hay otras oraciones, pero esta especialmente es preciosa. Pónganse de pie para que la meditemos, para que la oremos. Dios quiera que cuando vayamos a confesarnos pronto y próximamente tengamos un corazón contrito y humillado, podamos abrirle ese corazón a Cristo que nos está perdonando en ese momento, que podamos abrir nuestro corazón a ese perdón que el Señor nos regala, y que cuando escuchemos esas palabras que el sacerdote nos da y que es Cristo mismo el que las dice, las vivamos y las sintamos. Dios, Padre misericordioso,
que reconcilió consigo el mundo por la muerte y la resurrección de su Hijo, y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a iniciar